El año pasado apareció una investigación que determinó que la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta sería la más antigua del fútbol argentino en usarse ininterrumpidamente en el mismo espacio físico. De ahí se dispararon otras noticias que tienen que ver con el club salteño, y para charlar un poco sobre eso y varios temas más, estamos en comunicación telefónica con Facundo Sinatra Soucoián. Él es integrante del Departamento de Historia del Club de Gimnasia y Tiro. Facundo, acá Diego Celonca te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, buenos días para ustedes también. Gracias por llamar y sobre todo gracias por tener en cuenta al fútbol del interior, ¿no? Darle un carácter federal, que me parece que eso es algo súper importante y que tiene que ver con esta historia por la cual nos convocás a conversar. Sí, Facundo, bueno, un poco la noticia viene desde el año pasado con respecto a esto del estadio, pero también en las últimas horas pasó otra cosa con la cancha de Gimnasia y Tiro, así que me parece que hay un combo de noticias para charlar y para conversar de lo que es el flamante, podemos decir, estadio David Michel Torino. El fin de semana inauguraron, le pudieron finalmente, después de tantos años, ponerle un nombre y que tenga un nombre oficial. Así es, realmente a veces yo no soy muy de creer en los planetas que se alinean y en los astros y esas cosas, pero pareciera ser que sí, porque además fue casualidad, no fue premeditado, fue por una cuestión de tiempos que no se había dado en el primer partido de local de Gimnasia y Tiro, que había sido con San Miguel, que se haya podido hacer la imposición del nombre, y quedó para la segunda fecha de local, que creer o reventar se dio justamente contra Ferrocarril Oeste. Así que sí, es flamante porque el primer partido que Gimnasia juega con el nombre de David Michel Torino, el nombre oficial por primera vez en la historia del estadio, es la última fecha que disputó de local, así que estamos estrenando el nombre de David Michel Torino, que bueno, es una figura que muchos la relacionan con los vinos, claro. Y hay que decir que bueno, David Michel Torino no era viñatero, sí, claramente era de la familia Michel Torino, que tienen bodegas en Cafayate, son vinos muy conocidos, pero él particularmente era periodista y era también, estaba muy vinculado al mundo político, pero sobre todo fue 28 años ininterrumpidamente presidente de Gimnasia, con una trayectoria de esos dirigentes que tiene y tuvo sobre todo el fútbol argentino, que transformaron el club para siempre, ¿no? Porque él de alguna forma, entre comillas, lo agarra en la década del 20 y lo deja ya entrado los años 50, él fallece en 1960 y el club se transforma para siempre, porque de ser un club pequeño, modesto, pasa a tener instalaciones consolidadas, suma muchísimas disciplinas, cantidad de socios, así que claramente es un homenaje para una persona que transformó la vida social, institucional, deportiva del club para siempre. Me imagino la alegría de ustedes, ¿no? Obviamente por haber podido cumplir esto de ponerle al estadio de Gimnasia y Tiro un nombre y que finalmente se lo conozca con el nombre de David Michel Torino. Vos recién decías, 28 años ininterrumpidamente como presidente de la institución, pasó de ser un club a una institución modelo, incorporando muchísimas disciplinas. Se dieron muchos eventos también a lo largo de su presidencia que tal vez no estaban tan vinculados o no estaban vinculados directamente con el fútbol, pero que también mostraban un poco ese crecimiento que iba teniendo el club. ¿Por qué crees vos, Facundo, que se tardó tanto, ¿no? en homenajear o en ponerle al estadio el nombre Sí, dos cosas. Aprovecho lo que dijiste, que lo remarco, es que el Club de Gimnasia y Tiro, y esto no tiene que ver con una polémica de camisetas, es algo que está totalmente aceptado en Salta, era y siguió siendo durante muchísimos años, inclusive hasta la creación del Estadio Mundialista Marte Arena, el lugar donde jugaban de local, hacían las veces de local, inclusive muchas veces Juventud Antoniana o Central Norte, pero también se hacían muchísimos eventos, era el lugar elegido para los eventos, los bailes de carnaval, que fueron muy famosos, la pileta de Gimnasia, ahí una de las cosas que vos decías tiene que ver con que la única vez, por ejemplo, que peleó el Mono Gatica en el auge de su carrera, lo hizo en Gimnasia y Tiro, o sea, es un lugar de socialización por excelencia. Entonces,
tiene que ver un poco con todo eso, y en esa transformación obviamente tuvo que ver la figura de Michel Torino. Y esto que decías de por qué tardó tanto, son hipótesis. Yo tengo la mía, la hemos conversado con los compañeros del Departamento de Historia, con el Mono Vallejo y Agustín Segón. Creo que tiene que ver justamente con esto que se ata de la cancha más antigua del país. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Gimnasia y Tiro, o sea, rápidamente, Gimnasia en realidad nace como Club Atlético Salteño el 29 de noviembre de 1902, y en marzo de 1904, apenas un año y medio después, toma el nombre de Club de Gimnasia y Tiro. Y esto sucede porque en una, digamos, había una cuestión ahí de influencias dando vuelta, y unos de los que eran dirigentes del Club Atlético Salteño en ese momento ven la posibilidad de tomar posesión de unos terrenos que eran antiguamente del ejército y del polígono. Pero para ese movimiento, poder hacerlo, lo que se les dice justamente era que tenían que tener alguna denominación vinculada con el tiro, para que también se pueda seguir practicando la disciplina que en ese momento histórico del país, 1904, un Estado-nación incipiente, Salta un territorio de frontera, había que seguir teniendo ese polígono en actividad. Se les propone que cambien la denominación. Y como bueno, era un club joven, se le cambia a Club de Gimnasia y Tiro. Y el tiro sigue practicándose, que de hecho se practicaba para el cerro, que quienes ven un partido de Gimnasia pueden ver el cerro que se ve atrás de la platea, que nosotros le llamamos la Virrey Toledo. Se practicaba para ese cerro. Obviamente en ese momento no había ciudad de ese lado, hoy sí la hay, así que con eso tiene que ver. ¿Y a qué voy con esto? Que inmediatamente que se toma posesión, se empiezan a practicar diferentes deportes. Entonces la cancha de Gimnasia es como una cancha de hecho muy rápidamente. O sea, nosotros tenemos documentados partidos en mayo de 1904 y la posesión de los terrenos es en marzo. O sea que muy rápidamente se toma posesión y es un estadio que no deja de usarse nunca, no solo para el fútbol, sino para otro tipo de prácticas atléticas. Alrededor del estadio, de la cancha del estadio, tenía una pista de ciclismo. O sea, pasa a ser el lugar por excelencia para el deporte, la cultura y los eventos sociales de Salta. Mi hipótesis hoy tiene que ver con eso, si me preguntas, que fue tan rápido el uso que se le dio, que no hubo ni tiempo de ponerle nombre, o sea, no hubo una oficialización primero y un uso después. Se empezó a usar de hecho. Estamos charlando con Facundo Sinatra Soucoian, integrante del Departamento de Historia del Club de Gimnasia y Tiro de Salta. Facundo, ahora nos vamos a meter con eso de la cancha más antigua del fútbol argentino y demás, pero te quiero llevar nuevamente a la elección del nombre. ¿Había otros candidatos, había otros personajes de la historia del club que tal vez quedaron un poquito relegados en la elección del nombre? Y si dentro de la subcomisión de historia y dentro de la comisión directiva fue unánime la elección y todos coincidían en que Torino merecía llevar ese homenaje. La verdad es que fue unánime. Te cuento por qué, digamos, no hubo, bueno, el actual presidente está ya con muchos años, pero bueno, es otra época, y lo que nos importaba era justamente traer figuras históricas. Y a partir de hace un año y medio más o menos que estamos con el Departamento de Historia de manera oficial, traer figuras que le pueda contar a la gente que el club no nació hace tan poco, ¿no? Digo, esto ustedes vos lo sabés mejor que nosotros. Digo, a veces la gente solo se queda con lo que vivió en carne propia, y hay toda una historia de un club que este año va a cumplir 123 años, son muchísimos años. Entonces la figura de Michel Torino, con toda esta transformación, fue traída por los integrantes de la comisión directiva, nos la comentaron. La verdad que a partir de eso nosotros hicimos una investigación más exhaustiva, o sea, conocíamos su historia, pero no tanto en profundidad, así que estudiamos bastante su figura, centrándonos en lo que tiene que ver con la tarea dentro del club, y sí, evidentemente nos dimos con una figura que era insoslayable, y que me parece que era interesante que tenga esa centralidad, porque antes de que el estadio tenga el nombre, una de las plateas se llamaba Michel Torino, pero era una placa que había ahí escondida, claro, que todavía está en el estadio, que no representaba la importancia que tenía. Ahora sí, bien, lo que decís es que nosotros pensamos
ya lo propusimos a la comisión directiva y es un trabajo que se irá dando a largo plazo. Pensamos en renombrar tribunas u otros espacios del club para que el socio, que si bien está conociendo un poco más en profundidad hoy, en el mismo partido con Ferro estuvimos volanteando, contando la historia de quién era Michel Torino, para que la gente, aparte de las redes sociales, se entere y lo pueda leer en su casa, en familia. Pensamos en renombrar otros espacios de la cancha con glorias, ¿por qué no?, del fútbol y por qué no de otros deportes, que la gente lo sienta un poco más cercanos, ¿no? Para que todos nos sintamos en el Gigante del Norte, que es el apodo que hasta hace poco tenía y que lo sigue teniendo, bueno, que las tribunas también puedan tener otros nombres, que puedan partir, esa es nuestra propuesta que estamos trabajando, de la misma elección de los socios y los hinchas. Referido a la figura de Torino, también, Facundo, comentanos, como para poner en contexto también, ¿no?, lo que fue la figura de él en la historia de Gimnasia y Tiro, que hace poco el club se suma a esta lista todavía pequeña, pero me parece que a medida que va pasando el tiempo, más clubes van a ir sumándose a esta movida, que es la de generar su propia ropa, no depender de una marca externa o tercerizada y demás, con todas las complicaciones que eso trae y que vemos habitualmente en los distintos clubes, y la marca propia de Gimnasia y Tiro, que se pensó y se está utilizando ahora, también está vinculada al nombre de Torino, ¿no? Exactamente, ahí tenemos acá como que ha bajado, por decirlo de alguna forma, la figura de Michel Torino con mucha fuerza. La verdad que es interesante, es muy interesante. También la comisión directiva, el club, vio la posibilidad de poder empezar a crear su ropa. Se habló con algunas empresas, bueno, fabricantes, y se empezó a pensar el nombre. Hubo varios nombres en danza dando vuelta, y el que tomó mucha más fuerza es que la marca se llame Mito. Mito, digamos, jugando con la palabra, con el mito, pero también como una especie de mito o de persona ahí que está dando vueltas siempre en el aura del club, jugando con esa palabra del mito y con las iniciales de Michel Torino. Así que tenemos ropa, está el estadio, estos años, estos momentos realmente don David está muy presente. Facu, te llevo ahora sí a lo que fue la investigación que llevaron adelante desde el Departamento de Historia del club con respecto a esto que mencionábamos de la cancha. Ponenos en contexto cómo se inicia esa investigación, cuáles son los primeros datos que le llegan a ustedes, cómo ustedes empiezan a pensar esto de, me parece que acá hay un dato que pone a Gimnasia y Tiro en el primer plano del fútbol argentino. Bueno, a ver, cuando se conforma el Departamento de Historia, obviamente teníamos muchos datos dando vuelta, y cada uno por la pericia propia, por lo que a uno más le gusta, se interesa específicamente por algún periodo específico de la larguísima historia del club. Nosotros cuando nos oficializamos, ingresamos en lo que se llama Historia AFA, que es los clubes que tienen oficializados sus departamentos de historia pueden ingresar ahí, que para nosotros lamentablemente es algo muy testimonial porque todo se cocina en Buenos Aires. Sí, lamentablemente la distancia, sí. Sí, así es, estamos acostumbrados, pero bueno, igual nos parece importante la idea de participar, y nos damos con la noticia de que estaban celebrando, homenajeando, quiero decir, a los estadios que estaban cumpliendo 100 años. Entonces, eso fue como, un día nos juntamos con los muchachos, y, mirá, están haciendo esto. Claro, sí, bueno, nosotros tenemos muchísimo más de 100 años, y bueno, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Y entonces los terrenos, vamos a buscar el momento exacto, ¿viste? Porque no había una precisión, eso realmente no teníamos exactamente la precisión del momento en el que se había fundado, si es que eso había sucedido, cosa claro, que después nos dimos cuenta que no hubo un momento o un día de fundación oficial. Entonces empezamos a buscar en los datos que ya teníamos y encontramos varias pistas sueltas. Eso nos hizo volver, una vez más, de las cuantas, como todos los que son aficionados a la historia hacen, volver a la hemeroteca, en este caso acá de la Biblioteca Provincial de Salta, y empezar a pedir los diarios desde 1902, que si bien era el Club Atlético Salteño y no estaba en esos terrenos, empezar a rastrear más que nada vinculado a los campos de juego. Ahí es cuando nos damos que en 1904 empezamos a ver que había unas pistas
como que nunca habíamos visto, porque a veces uno ve los diarios más de una vez y sigue encontrando nuevas pistas. Claro. Nos damos con que en mayo de 1904, a 2 meses, apenas 2 meses de la posesión, perdón, de los terrenos y del cambio de nombre, ¿no? Porque se da todo en el mismo mes, en marzo, ya había un partido que se había jugado entre un combinado de socios e hinchas de ese protoclub, vamos a decir, que recién estaban haciendo, ¿no? Hay que ponerse en contexto no solo de 1904 de Argentina, sino de 1904 de Salta, ¿no? Salta, una ciudad casi aldeana en ese momento. Y poner en contexto, Facu, también lo que era el fútbol en 1904, porque muchas veces se hace una revisión y se piensa el fútbol hoy, 2025, de una manera, o se cree que era de una manera, cuando en 1904, digo, era completamente diferente. Totalmente, y no me quiero ir por las ramas porque suele suceder esto. Justamente estoy ahora escribiendo algo que, bueno, posiblemente lo pueda hacer para compartirlo en el CIF, que es un poco la prehistoria del fútbol salteño, porque Gimnasia tiene su raíz en la propagación de la práctica atlética, de la práctica de la educación física inmersa en lo que es la masificación de la educación pública en el Estado-Nación argentino. Entonces, tiene mucho que ver con esa raíz. Pero bueno, no quiero disgregarme, podemos hablar en otro momento. Bueno, vemos ese primer partido, que es un partido muy de carácter amistoso, el de mayo, pero sí ya en ese mismo lugar, en ese campo de juego. Y no solo eso, sino que encontramos en septiembre de 1902 lo que para nosotros termina de confirmar todo esto que veníamos suponiendo, que es un encuentro de carácter interprovincial contra el Club Atlético Tucumán, que además venía a ser también la devolución de gentileza de los tucumanos de un partido que había ido a jugar el Club Atlético Salteño el 9 de julio de 1903. Entonces, en septiembre del otro año, la gente de Tucumán, que también le hace Club Atlético Tucumán, Club Atlético Salteño, son dos clubes que nacen hermanos exactamente con la misma visión de impulsar la práctica atlética en el norte del país. Bueno, ahí ya es la confirmación nuestra en donde decimos, bueno, acá ya hay un campo de juego consolidado, donde no solo se dieron varios partidos de carácter más informal, sino que estamos viendo que hay un partido de carácter interprovincial con una institución ya consolidada también en el norte, en ese mismo rectángulo de juego, que obviamente después tuvimos que ir a corroborar si era en ese mismo espacio físico, por diferentes fotos, sobre todo por algunos relatos y las disposiciones de lo que es cómo se fue construyendo el club. Nos dimos cuenta que sí, que el rectángulo de juego siempre fue el mismo, que no se cambió el espacio Claro. del campo de juego. Sí, acá digo, no es para herir susceptibilidades de nadie ni demás, pero bueno, evidentemente a nivel documentación y sí, documentos que van probando, es un poco lo que nos interesa a todos, ¿no? Digo, esto de empezar a conocer, a rastrear, a entender de dónde vienen los clubes, cuál es su historia, dónde estuvieron asentados, cuál fue la importancia en los determinados lugares donde están y donde estuvieron en algún momento. Y otra cosa que tiene que ver con la cancha de Gimnasia y Tiro, vos recién, hace un ratito mencionabas, ¿no? Todos los eventos que se fueron dando y la importancia que tenía la cancha a nivel nacional ya directamente, no solo a nivel provincial, sino muchas cosas que fueron sucediendo por estos días. Digo, nuevamente el nombre de Diego Maradona está dando vueltas, lamentablemente por otro tema, pero la cancha de Gimnasia y Tiro va a tener el honor, el orgullo, y nadie se lo va a poder sacar, que el último gol de Diego con la camiseta argentina en territorio argentino fue ahí en la cancha de Gimnasia y Tiro. Sí, esto, mira, me lo decís y se me pone la piel de gallina. También es una de las cuestiones de renombrar lo que nosotros hoy le llamamos la tribuna de las instalaciones, que si ustedes la ven por la televisión es como una tribuna chiquitita, de poquitos escalones, serán unos 10, 12 escalones, 15 a lo sumo. Bueno, sobre ese arco, en el amistoso que se dio el 20 de abril de 1994, amistoso previo a que Argentina se vaya al Mundial de Estados Unidos, un momento donde Gimnasia y Tiro no solo ascendió a primera, sino que además construyó 2 tribunas más, esta famosa Virrey
Virrey Toledo, que te digo que es la que se ve por la televisión, y lo que le llamamos la bandeja, que es donde va, digamos, el grueso de la hinchada del club. Esas dos tribunas se inauguraban, y para esa inauguración, en ese marco, en ese contexto de gran auge del fútbol salteño, y particularmente de Gimnasia, es que viene la selección, y viene la selección con todo, ¿no? Y entre ese todo estaba el Diego, que en ese amistoso contra Marruecos, como vos bien decís, hace un gol de penal, que es su último gol, y también es su último partido, ¿no? Su última presencia con la camiseta de Argentina en Argentina, porque después de Salta se van a Israel, si no mal no recuerdo, hay un amistoso, y después, bueno, el Mundial de Estados Unidos y la historia que ya conocemos. Así que cuando Diego vuelve a Argentina, ya no juega más en la selección, solo juega en otros clubes, ¿no? Así que eso es un orgullo, y además Maradona ya había jugado 2 veces más en la cancha de Gimnasia, con Argentino Junior y contra un combinado salteño, cuando él, en el año 81, cuando él todavía era un joven Maradona. Así que siempre fue la cancha de Gimnasia, obviamente para nosotros es un orgullo, siempre fue un lugar central, y un lugar que a Diego lo vio más de una vez, y lo iluminó, y con esas luminarias que también tienen una historia, porque esas torres de iluminación vinieron de la cancha de Vélez Arfield, que habían sido inauguradas contra Pelé. Bueno, obviamente cada equipo le va a poner su mística, ¿no? A cada uno de los rincones de su club, pero estos datos que digo son todos ciertos, y bueno, a nosotros nos llena de orgullo. Por ejemplo, cosas que por ahí pueden sonar un poco banales, pero cuando una de las hijas de Diego estuvo por Salta, subió una historia pasando por la puerta del Gigante del Norte, hoy David Micheltorino, y sacó una foto a uno de los murales de Diego y puso algo así como, ¿acaso fue su último partido? ¿No? Eso nos llena de orgullo, sobre todo también teniendo en cuenta esta cuestión del vivir lejos de la centralidad de la ciudad, que uno no se siente menos, pero sabe que siempre es menos reconocido, o que cuesta muchísimo más, o es mucho más largo el camino para poder que nos reconozcan algunas cuestiones que nosotros sabemos que son así, pero por una cuestión de historia, ¿no? Sí, recién decía que cada club le pone la mística y trata de resaltar, ¿no?, lo que hizo. Acá en No Te Vayas Campeón tratamos de que todos tengan su lugar, porque sinceramente y desde lo más profundo del corazón, personalmente creo que todos los clubes desde su lugar hacen e hicieron a la historia del fútbol argentino, y todos merecen su lugar, porque todos son importantes, y son los que van construyendo, los que construyeron día a día esa grandeza que por ahí hoy tiene el fútbol local. No sé si a una tribuna, pero por ahí al arco se le puede poner el arco Diego Armando Maradona, ¿no, Facu? Al último ahí donde pateó el penal. Sin duda, y además son los mismos palos, son los mismos postes, es el mismo arco. Nada, también me gustaría poder invitarlos a los que están escuchando el programa, y obviamente a vos, Diego, que se lleguen a Salta, que es una provincia maravillosa, y que se vengan a conocer el Gigante, que vengan a conocer el club. Siempre es un lugar muy lindo, muy amable, muy amigable. La verdad que para nosotros también, ya segunda temporada de volver al Nacional B, o el Primero Nacional, también es un aire fresco, volver a jugar con equipos que uno, bueno, le tiene los veía por la tele, lo ven los diarios, es como todo eso genera algo muy positivo, y sigue siendo además el espacio de socialización, sigue siendo un espacio atractivo para juntarse, y un espacio hoy que también, vale decirlo, quedó muy céntrico, lo cual eso también nos gustaría, y estamos trabajando para que hayan declaraciones de interés provincial, de interés municipal, porque bueno, el miedo latente a la gentrificación y a que se coman todo siempre está, ¿no? Facu, te agradezco enormemente este ratito que nos regalaste acá en No Te Vayas Campeón en Radio Sí. Gracias por tu tiempo, y obviamente seguiremos de cerca todo lo que vaya sucediendo con Gimnasia y Tiro y con el fútbol salteño en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, y los esperamos por Salta. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Facundo Sinatra Soucoyan, integrante del Departamento de Historia del Club de Gimnasia y Tiro de Salta.